Aublea. Capítulo 4. El servicio. Y surgió entre ellos una discusión, ¿quién de ellos sería el más importante? Lucas 9:46. Sabemos bien quién es el que siembra esta idea dentro de una comunidad cristiana. Pero quizá no hemos considerado con suficiente claridad que no existe comunidad cristiana alguna donde esta tentación no aparezca desde el principio como una semilla de división. Basta que las personas se reúnan para que empiecen a observarse, evaluarse y clasificarse entre ellas. Así, desde los primeros pasos de una vida en comunidad cristiana, surge una lucha silenciosa, muchas veces inconsciente, pero real y feroz, una lucha por la vida, por la superioridad. Y surgió entre ellos una idea, esa sola idea basta para poner en peligro toda la comunión. Por eso, es fundamental que cada comunidad cristiana sepa enfrentar y arrancar de raíz esta amenaza desde el comienzo. No hay tiempo que perder, porque desde el primer encuentro interpersonal, el ser humano busca la posición que le permita defenderse y sobresalir. Aparecen los fuertes y los débiles, y si uno no se siente fuerte, entonces se identifica con los débiles y utiliza esa posición para cuestionar a los fuertes. Están los que tienen talento y los que no, los que son sencillos y los que resultan más complejos, los muy devotos y los menos piadosos, los sociables y los que prefieren la soledad. ¿Y acaso los que tienen menos dones no buscan también ocupar su espacio como lo hacen los más capacitados? Si no tengo talento, tal vez me aferre a mi piedad, y si ni siquiera soy piadoso, al menos tengo el derecho de no querer aparentarlo. El sociable puede intentar imponerse rápidamente y poner al solitario en evidencia, pero el solitario también puede convertirse en su rival más fuerte, incluso en su vencedor. ¿Quién no detectaría instintivamente el lugar exacto donde puede afirmarse, donde se siente seguro y desde donde puede resistirse a ceder ante otro? Cada quien encuentra ese rincón en el que lucha por validarse, por sostener su identidad frente a los demás. Todo esto puede suceder en formas aparentemente amables, civilizadas, incluso piadosas. Pero lo importante es que una comunidad cristiana esté plenamente consciente de que en algún rincón, silenciosa pero peligrosamente, ha surgido entre ellos una idea de quién es el más importante. Esto no es otra cosa que la lucha del ser humano natural por justificarse a sí mismo. Solo encuentra sentido al compararse con otros, al emitir juicios sobre ellos. Autojustificación y juicio van siempre de la mano, del mismo modo en que la justificación por gracia y el servicio se complementan. Muchas veces es más eficaz combatir los malos pensamientos cuando se les prohíbe expresarse abiertamente. Aunque el espíritu de autojustificación solo puede ser derrotado por el espíritu de gracia, los pensamientos críticos pueden ser silenciados si no les damos derecho a hablar. Salvo cuando se trate de una confesión sincera de pecado, algo que abordaremos más adelante. Quien logra refrenar su lengua tiene dominio tanto sobre su alma como sobre su cuerpo. Consultar, Santiago 3:3. Por eso, toda vida en comunidad cristiana necesita establecer como norma fundamental la prohibición de hablar a espaldas del hermano. Esto no excluye, por supuesto, la posibilidad de confrontar con amor a alguien cuando es necesario, como veremos más adelante. Sin embargo, hablar de otros a escondidas, incluso cuando parece un gesto de preocupación o de buena voluntad, está prohibido. Bajo esa apariencia suele esconderse el verdadero veneno del odio fraterno. No es este el lugar para definir cada caso específico, pues se requiere discernimiento personal. Pero la enseñanza bíblica es clara. Y te sientas y hablas contra tu hermano, calumnias al hijo de tu madre. Pero yo te reprenderé y te lo echaré en cara. Salmo 50:20. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no la cumples, sino que te conviertes en juez. Uno solo es el legislador y juez, que puede salvar o condenar. ¿Y tú quién eres para juzgar a tu prójimo? Es Santiago 4:11. Que eviten toda palabra dañina, digan solo lo que sea útil para edificar, lo que beneficie a los que escuchan. Efesios 4:29. Cuando esta disciplina de la lengua se pone en práctica desde el principio, cada persona en la comunidad hace un descubrimiento sorprendente. Ya no necesita observar constantemente a los demás, ni juzgarlos, ni clasificarlos, ni ubicarlos en una posición fija que pueda controlar. Ahora puede dejar libre al otro, tal como Dios lo ha puesto frente a él. La mirada se amplía, y con asombro uno comienza a reconocer en sus hermanos la inmensa diversidad de la gloria creadora de Dios. Dios no los hizo como yo habría querido. No me los dio para que los moldee a mi imagen, sino para que, a través de ellos, descubra al Creador. En su libertad, ese otro que antes me incomodaba se convierte ahora en motivo de alegría. Ya no representa un obstáculo ni una molestia, sino una oportunidad para contemplar la imagen de Dios.
Dios no quiere que yo lo transforme según mi criterio. En su soberana libertad, Dios lo ha creado a su imagen, no a la mía. Y esa imagen de Dios en el otro es siempre nueva, impredecible, única. Puede parecerme extraña, incluso irreverente. Pero también la imagen de Cristo crucificado parecía extraña e impía hasta que llegamos a comprenderla. Ahora, la fuerza o la debilidad, la sabiduría o la ignorancia, los talentos o la falta de ellos, la piedad o su ausencia, toda esta diversidad humana dentro de la comunidad ya no será motivo de juicio ni de comparación, sino de alegría y de servicio compartido. Cada miembro encuentra su lugar, no según su capacidad de imponerse, sino según la medida en que puede servir. En una comunidad cristiana, todo gira en torno a que cada persona se convierta en un eslabón necesario en una gran cadena. Solo cuando el eslabón más pequeño está bien unido, la cadena se mantiene firme. Una comunidad que permite que algunos de sus miembros queden inactivos está abriendo la puerta a su propia destrucción. Por eso es sabio que cada persona reciba una tarea concreta dentro de la comunidad, de modo que, en tiempos de duda, sepa que también es útil. La comunidad cristiana necesita recordar que no solo los débiles necesitan de los fuertes también necesitan de los débiles. Excluir a los débiles es matar a la comunidad. No debe gobernarnos la autojustificación, que conduce al juicio y al daño mutuo, sino la justificación por gracia, que nos lleva al servicio. Quien ha experimentado el perdón de Dios en su vida, a partir de entonces, solo querrá servir. El trono del juez ya no le interesa, ahora desea estar junto a los humildes y quebrantados, porque ahí fue donde Dios lo encontró. Y no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, Romanos 12:16. Quien quiere aprender a servir, debe primero aprender a pensar con humildad de sí mismo. Que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, Romanos 12:3. Conocerse a uno mismo con honestidad y aprender a pensar humildemente de sí mismo es una tarea difícil, pero muy valiosa. No tener una opinión elevada de uno mismo y valorar a los demás con sinceridad de sabiduría y madurez, Tomás de Kempis. No se crean sabios a sus propios ojos, Romanos 12:17. Solo quienes viven del perdón de Cristo pueden tener una visión justa de sí mismos. Saben que su supuesta sabiduría llegó a su límite cuando Cristo los perdonó. Recuerdan la sabiduría de Adán y Eva, que quisieron conocer el bien y el mal por sí mismos y terminaron perdiéndose. El primer hijo nacido en el mundo fue Caín, el asesino de su hermano. Ese es el fruto de la sabiduría humana. Como el creyente ya no se considera sabio por cuenta propia, tampoco idolatra sus propios planes. Sabe que es bueno cuando su voluntad se somete a la del otro. Está dispuesto a reconocer que la necesidad de su hermano es más urgente que su propio proyecto. ¿Qué importa si mi plan no se cumple? ¿No es mejor servir que imponer? No solo la voluntad del otro es más importante que la mía, también lo es su honra. ¿Cómo pueden creer ustedes, si se rinden honores entre sí, pero no buscan el honor que viene del único Dios? Juan 5:44. El deseo de reconocimiento personal obstaculiza la fe. Quien busca su propio honor deja de buscar a Dios y al prójimo. ¿Y qué daño me hace si alguien me trata con injusticia? ¿Acaso no merecía un castigo mucho mayor si Dios no hubiera tenido misericordia de mí? No es, incluso en medio de la injusticia, donde recibo de Dios un acto de gracia que me forma en humildad. ¿No es mejor aprender a soportar los agravios con paciencia y en silencio? Más vale tener paciencia que ser altivo de espíritu, Eclesiastés 7:8. Quien vive de la gracia está dispuesto a aceptar injurias sin responder con violencia, sabiendo que incluso esas heridas pueden venir de la mano misericordiosa de Dios. No es buena señal cuando alguien ya no puede tolerar estas cosas sin recurrir inmediatamente al ejemplo de Pablo, que apeló a sus derechos como ciudadano romano, o de Jesús, que respondió al que lo golpeó. Porque ninguno de nosotros podrá responder como Jesús o Pablo, si antes no aprendemos, como ellos, a guardar silencio frente a la vergüenza y el insulto. El pecado de la susceptibilidad, que tan fácilmente crece en la comunidad, deja al descubierto cuánta falsa dignidad y, por tanto, cuánta incredulidad aún queda entre nosotros. Hay un punto que puede parecer extremo, pero que es esencial. No creerse sabio y hacerse solidario con los humildes implica, sin palabras y con total honestidad, verse a uno mismo como el mayor de los pecadores. Esta afirmación desafía profundamente no solo al ser humano en su estado natural, sino también al cristiano que se siente seguro de sí. A primera vista, suena exagerado o incluso falso. Sin embargo, el apóstol Pablo llegó a decir de sí mismo que era el primero de los pecadores, 1 Timoteo 1:15, y lo hizo justamente en el contexto de hablar sobre su llamado apostólico. No se puede reconocer verdaderamente el pecado sin llegar a esta conciencia profunda.
Si al mirar mis errores me siguen pareciendo menos graves que los de los demás, entonces todavía no he entendido la magnitud de mi pecado. Mi pecado debe parecerme el más grave, el más serio, el más imperdonable. Frente al pecado de los otros, el amor cristiano busca siempre alguna justificación, pero ante el propio, no hay excusas válidas. Y eso lo hace más difícil de soportar. Quien desea servir sinceramente a su hermano dentro de la comunidad, debe aprender a humillarse de esa manera. ¿Cómo podría alguien servir con humildad genuina a otro cuyo pecado considera más grave que el suyo? ¿No se pondría inevitablemente por encima? ¿Podría seguir creyendo en él, esperando algo bueno de su vida? Sería un servicio falso. Tomás de Kempis lo expresó así: no creas que has avanzado en el camino de la santidad si no te consideras sinceramente inferior a todos los demás. Entonces, ¿cómo se vive realmente el servicio fraternal en una comunidad cristiana? Hoy, es común afirmar rápidamente que el verdadero servicio al prójimo consiste en anunciar la palabra de Dios. Y es cierto que este servicio tiene un lugar único, de hecho, todos los demás lo preparan o lo acompañan. Pero una comunidad cristiana no se compone solo de predicadores. El peligro de enfocarse solo en eso es olvidar otros aspectos fundamentales. El primer servicio que le debemos al hermano es escucharlo. Así como el amor a Dios empieza al oír su palabra, el amor por el prójimo comienza al prestarle oído. El amor de Dios se muestra no solo en que nos habla, sino también en que nos escucha. Y cuando aprendemos a escuchar verdaderamente al otro, participamos en esa obra de Dios. Muchos cristianos, y especialmente los que predican, creen que siempre tienen que aportar algo cuando están con otras personas. Se olvidan de que, a veces, el mayor servicio no es hablar, sino escuchar. Hay muchas personas que buscan a alguien que simplemente las escuche, pero a menudo no lo encuentran entre los cristianos, porque estos también hablan cuando deberían guardar silencio. Pero quien deja de escuchar a su hermano, tarde o temprano, dejará también de oír a Dios. En su lugar, se quedará solo con sus propias palabras. Allí comienza la muerte de la vida espiritual, y lo que queda es un discurso vacío, una religiosidad hueca, llena de palabras piadosas pero sin sustancia. Escuchar con paciencia, por mucho tiempo y con atención, es una gracia. Quien no puede hacerlo, acaba hablando sin sentido, sin darse cuenta de que nadie lo escucha, o sin advertir que él mismo ha dejado de oír. Si creemos que nuestro tiempo es demasiado valioso como para detenernos a escuchar, nunca tendremos tiempo de verdad para Dios ni para los hermanos. Solo lo tendremos para nuestras propias ideas, nuestras agendas y nuestras palabras. La atención pastoral en el contexto comunitario es distinta a la predicación porque incluye, de manera esencial, la escucha. Hay formas de escuchar que no son verdaderas, es escucha impaciente, que solo pretende anticiparse a lo que el otro dirá, para luego responder sin haber comprendido. Esa actitud es una falta de respeto y revela una falta más profunda en nuestra relación con Dios. No debe sorprendernos que no podamos cumplir con el mayor de los servicios de escucha, que es oír la confesión de nuestro hermano, si ni siquiera somos capaces de escucharle cuando habla de asuntos más simples. El mundo sin Dios ha comprendido que muchas personas solo necesitan ser escuchadas para encontrar alivio. A partir de eso, se ha desarrollado una especie de acompañamiento secular, que incluso atrae a muchos creyentes. Pero los cristianos han olvidado que escuchar al prójimo es un encargo divino, porque proviene de aquel que escucha eternamente, y cuyo oído debemos reflejar. Escuchar con los oídos de Dios es la única forma de hablar con la palabra de Dios. Otro servicio fundamental en la comunidad cristiana es la ayuda práctica. Esto incluye las tareas sencillas, pequeñas, a veces rutinarias, que surgen constantemente en la vida comunitaria. Nadie debería sentirse demasiado importante como para evitarlas. Si creemos que esas tareas son una pérdida de tiempo, es porque consideramos que nuestro trabajo es más relevante de lo que realmente es. Pero debemos aprender a dejar que Dios interrumpa nuestros planes. Dios interrumpirá nuestras agendas una y otra vez, cada día, enviándonos personas con necesidades y solicitudes. Podemos ignorarlas, enfocados como estamos en cosas importantes, como lo hizo el sacerdote que pasó de largo ante el hombre herido, quizás incluso con la Biblia en la mano. Pero al hacerlo, pasamos por alto el mensaje de la cruz, que se levanta como un signo visible en medio de nuestra jornada. No se trata de nuestro camino, sino del camino de Dios. Es curioso cómo muchos cristianos, y en particular los teólogos, consideran su labor tan urgente que no toleran ninguna interrupción. Creen que así sirven a Dios, y sin embargo desprecian la senda de Dios, que suele ser tortuosa pero recta, como decía Gottfried Arnold. Rechazan involucrarse en las dificultades del camino humano. Pero es parte del aprendizaje espiritual aceptar el esfuerzo de servir y no aferrarse al control del tiempo, sino dejar que sea Dios quien lo determine. En los monasterios,
el voto de obediencia obliga al monje a renunciar a su tiempo. En la vida comunitaria protestante, este voto se expresa a través del servicio libre al hermano. Solo cuando nuestras manos están dispuestas al trabajo humilde del amor y la compasión, nuestras bocas estarán preparadas para anunciar, con gozo y autoridad, la palabra de Dios. Un tercer servicio crucial es el de cargar con los pesos de los demás. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo, Gálatas 6, 2. Esta ley es una ley de carga compartida. Cargar implica sufrir. Y el hermano, para el cristiano, se convierte en una carga, especialmente por el hecho de que es hermano. El no creyente evita toda carga que le impongan los demás. El creyente, en cambio, está llamado a llevarla. Debe aceptar al otro, incluso cuando su presencia se convierte en sufrimiento. Solo entonces es el otro verdaderamente hermano, no un objeto manipulado o controlado. La carga de la humanidad fue tan pesada para Dios, que solo pudo asumirla mediante la cruz. Dios sufrió la humanidad en el cuerpo de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, la sostuvo con ternura, como una madre lleva a su hijo, como el pastor carga a la oveja perdida. Dios no rechazó a la humanidad, aunque lo aplastaron, él permaneció fiel. Esa comunión en el sufrimiento es parte del camino de Cristo, y los cristianos participan de esa realidad. No solo deben soportar al hermano, sino que, en Cristo, ahora pueden hacerlo. La Escritura menciona una y otra vez el verbo soportar. Con él se puede describir toda la obra de Cristo. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo que nos trajo paz cayó sobre él. Isaías 53. Esa palabra también describe la vida del creyente como un cargar diario la cruz. Es en esa experiencia donde se realiza la comunión del cuerpo de Cristo. Es la comunión de la cruz, donde uno comparte el peso del otro. Si esa carga no se experimenta, no hay verdadera comunión cristiana. Y si uno se rehúsa a cargarla, está rechazando la ley misma de Cristo. La verdadera carga para el cristiano en la vida comunitaria es, en primer lugar, la libertad del otro. Esa libertad desafía su propia voluntad y su sentido de importancia, pero está llamado a aceptarla. Podría intentar deshacerse de esa carga dominando al otro, moldeándolo a su imagen, en lugar de permitir que Dios forme su carácter. Pero si el creyente elige reconocer que es Dios quien obra en su hermano, le concede el espacio para ser libre, asumiendo él mismo el peso que esa libertad conlleva. Esta libertad abarca todo lo que hace único al otro, su temperamento, su forma de ser, sus habilidades y debilidades, también sus rarezas y defectos, que tantas veces ponen a prueba nuestra paciencia. Es allí, en medio de esos roces, desacuerdos y diferencias, donde se hace evidente el reto de convivir. Cargar con el otro implica asumir su realidad tal como es, afirmarla con amor, y encontrar gozo incluso en medio del sufrimiento que pueda causar. Esto se vuelve especialmente difícil cuando personas fuertes y débiles en la fe conviven en la misma comunidad. El débil no debe juzgar al fuerte, ni el fuerte despreciar al débil. El débil debe cuidarse de la soberbia, el fuerte, de la indiferencia. Nadie debe insistir en hacer valer sus propios derechos. Si el fuerte cae, el débil debe cuidar su corazón para no alegrarse maliciosamente. Si el débil tropieza, el fuerte está llamado a levantarlo con compasión. Cada uno necesita la misma dosis de paciencia que espera del otro. Como dice la Escritura, ay de aquel que está solo. Si cae, no hay quien lo levante. Eclesiastés 4, 10. Esta paciencia mutua ante la libertad del otro también es exhortada por el apóstol Pablo: soportense unos a otros, Colosenses 3, 13, y vivan con humildad, mansedumbre y paciencia, tolérense con amor. Efesios 4, 2. Pero la libertad del otro no viene sola, con frecuencia viene acompañada de su pecado, y eso también se convierte en una carga para el cristiano. El pecado del hermano es aún más difícil de sobrellevar que su libertad, porque rompe la comunión con Dios y con los demás. En esta ruptura, el cristiano sufre la fractura del vínculo que Cristo mismo ha establecido. Y sin embargo, justo aquí, en el acto de sobrellevar el pecado ajeno, se manifiesta por primera vez la gracia divina en su plenitud. No se trata de despreciar al pecador, sino de estar dispuesto a cargar con él, de no descartarlo, sino de acogerlo, de no cortar el lazo, sino de preservar la comunión por medio del perdón. Hermanos, si alguien cae en pecado, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6, 1. Así como Cristo nos sostuvo y nos acogió siendo pecadores, así también podemos, en comunión con Él, llevar los pecados de nuestros hermanos y perdonarlos. En lugar de emitir juicios, somos invitados a acompañarlos. Esto es gracia.
¿Qué pecado dentro de la comunidad no debe llevarnos a la autocrítica, a examinarnos en oración y preguntarnos si hemos sido negligentes en la intercesión, en el servicio fraternal, en la corrección o el consuelo que debimos haber ofrecido? ¿Acaso no hemos fallado muchas veces en nuestra disciplina espiritual y, al hacerlo, hemos afectado no solo a nosotros mismos, sino también a la comunidad y a nuestros hermanos? Cada pecado individual pesa sobre toda la comunidad, y toda la comunidad es interpelada por él. Pero también es motivo de alegría saber que la comunidad ha sido digna de cargar con esa herida y ofrecer perdón. Lutero escribió sabiamente: si tú cargas con todos, todos cargarán contigo, porque todo se comparte, lo bueno y lo malo. Este ministerio del perdón es cotidiano. Sucede muchas veces en silencio, en la oración y la intercesión mutua. Y todo aquel que no se canse de ejercer este servicio puede confiar en que también será sostenido por sus hermanos. El que ha aprendido a soportarse a sí mismo, sabe que lo hacen por él. Y solo desde esa fuerza puede sostenerse en pie. Cuando se practica fielmente el arte de escuchar, de ayudar y de soportar, entonces se abre la puerta al servicio más alto de todos, el anuncio de la palabra de Dios. Aquí hablamos de la palabra compartida de persona a persona, libre de estructuras oficiales, libre de restricciones de tiempo o lugar. Se trata de una situación única. Una persona se convierte en portadora de consuelo y exhortación, comunicando con palabras humanas la bondad y la seriedad del Dios vivo. Pero esta palabra está rodeada de muchos riesgos. Si no ha sido precedida por una escucha auténtica, ¿cómo podría ser una palabra verdaderamente útil? Si no está respaldada por actos concretos de ayuda, ¿cómo podría ser creíble? Si brota de la impaciencia o de una actitud autoritaria, ¿cómo podría sanar o liberar? Muchas veces, cuando realmente hemos escuchado, servido y acompañado, nuestra boca opta por callar. Un silencio prudente se impone frente al miedo de hablar por hablar. Surge la duda: ¿qué puede lograr mi palabra humana en la vida del otro? ¿Acaso solo vamos a llenar el aire con frases vacías? ¿Debemos, con aire de superioridad espiritual, ignorar la necesidad real del prójimo? Hablar demasiado de Dios también puede ser peligroso. Pero, por otro lado, ¿quién querrá cargar con la responsabilidad de haberse quedado en silencio cuando debió hablar? Hablar desde un púlpito es mucho más sencillo que hablar libremente con un hermano, sabiendo que uno camina sobre la delgada línea entre el deber de callar y la responsabilidad de hablar. A ese temor de equivocarnos se suma otro: el miedo al juicio del otro. ¿Cuánto cuesta, incluso entre hermanos en la fe, decir el nombre de Jesús con sinceridad? Aquí el bien y el mal también se entremezclan. ¿Quién tiene derecho a intervenir en la vida de su prójimo, a confrontarlo, a señalarle su propósito eterno? No basta decir que todos tenemos ese derecho, o incluso esa obligación. Sería una visión demasiado simplista. El espíritu de control podría manifestarse bajo las formas más sutiles. El otro tiene derecho a defenderse de las intromisiones indebidas. Tiene su propio misterio, su santuario interior, que no debe violarse sin consecuencias profundas. No se trata solo de emociones o ideas, sino del núcleo mismo de su libertad, su redención, su identidad. Y, sin embargo, esta comprensión justa del respeto puede convertirse en excusa para una indiferencia culpable. Las palabras de Caín siguen siendo un peligro. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El respeto espiritual hacia la libertad ajena puede esconder una cobardía disfrazada de prudencia. Y Dios responde con una advertencia seria: pediré cuentas de su sangre de tu mano. Ezequiel 3:18. En toda comunidad cristiana, llegará inevitablemente el momento en que una persona deba hablarle a otra de manera directa sobre la voluntad y la palabra de Dios. No es posible que aquello que más profundamente nos afecta quede fuera de nuestra vida compartida. Es antievangélico negarle intencionalmente este servicio vital a un hermano. Si evitamos hablar, deberíamos preguntarnos seriamente si acaso no estamos viendo al otro solo desde su dignidad humana, la cual respetamos tanto que no nos atrevemos a intervenir, y olvidamos que, como nosotros, también es un pecador necesitado de la gracia de Dios. No importa su edad, posición o relevancia, necesita ayuda, consuelo y perdón. Lo que permite que hablemos con libertad entre hermanos es este reconocimiento compartido: somos pecadores necesitados de redención. No se trata de humillar al otro, sino de darle el honor más verdadero, el de ser receptor de la gracia de Dios, igual que nosotros, como hijos suyos. Desde esta base, la palabra fraternal puede fluir con libertad y sinceridad. Nos buscamos mutuamente en nuestra necesidad común de orientación y consuelo. Nos exhortamos a seguir el camino de Cristo. Nos advertimos sobre los peligros de la desobediencia. Y lo hacemos con ternura y firmeza, porque conocemos tanto la misericordia como la seriedad de Dios. ¿A qué le tememos, si solo a Dios debemos temer?
¿Por qué pensar que el otro no nos entenderá, cuando nosotros sí supimos valorar incluso las palabras torpes con las que alguien nos ofreció consuelo o corrección? ¿O creemos que existe alguna persona que no necesita ser consolada ni exhortada? ¿Para qué, entonces, Dios nos dio hermanos en la fe? Cuanto más nos acostumbramos a dejarnos corregir por otros, y a aceptar incluso los reproches más duros con humildad y gratitud, más capaces seremos de hablar con sinceridad y libertad. Quien, por orgullo o sensibilidad excesiva, rechaza la corrección, difícilmente podrá hablar con verdad, porque teme el rechazo. Esa actitud lo convierte en adulador, y más tarde, en alguien que desprecia y critica con facilidad. En cambio, quien vive con humildad permanece en la verdad y en el amor. Permanece en la palabra de Dios y la usa para guiar a sus hermanos, sin buscar nada para sí ni temer perder algo. La corrección fraterna es indispensable cuando un hermano cae en pecado evidente. La Escritura nos manda ejercer esta disciplina con responsabilidad, comenzando por los más cercanos. Cuando alguien se aparta de la palabra de Dios, ya sea en lo que cree o en cómo vive, y pone en riesgo la comunión fraterna, es necesario hablar con firmeza, no por juicio humano, sino porque es un acto de misericordia. Nada es más cruel que dejar a un hermano solo en su pecado. Y nada es más compasivo que confrontarlo con amor para que vuelva del mal camino. Es un último esfuerzo por restablecer la comunión verdadera, donde solo la palabra de Dios nos juzga y nos ayuda. Nosotros no somos jueces, es Dios quien juzga. Pero su juicio es sanador. Aun cuando tengamos que decir palabras duras, debemos hacerlo como siervos, no como superiores. Incluso si debemos suspender la comunión visible con alguien por obediencia a Dios, seguimos siendo responsables de servirle con la palabra. Porque no es nuestro amor personal el que sostiene esa relación, sino el amor de Dios, que actúa a través del juicio para salvar. Así, incluso cuando se rompe una relación, Dios puede unir. Donde hay separación, Él puede crear comunión. Donde hay muerte espiritual, Él puede dar vida. Dios ha puesto su palabra en nuestra boca y quiere hablarla a través de nosotros. Si impedimos que su palabra fluya, seremos responsables ante Él por no advertir a nuestro hermano. Pero si somos fieles, Dios puede usar nuestras palabras para salvarlo. El que logra que un pecador vuelva del mal camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá muchos pecados. Santiago 5, 20. El que quiera ser grande entre ustedes, debe hacerse servidor de todos. Marcos 10, 43. Jesús vinculó toda autoridad en la comunidad cristiana al servicio fraternal. La verdadera autoridad espiritual solo existe donde hay servicio real, escuchar, ayudar, sostener y proclamar la palabra. Toda forma de culto a la personalidad, todo enfoque en las cualidades llamativas, habilidades especiales o carismas, incluso si parecen profundamente espirituales, es dañino y mundano. La comunidad cristiana no se construye sobre figuras de autoridad visibles o tipos sacerdotales. El deseo contemporáneo de líderes impresionantes muchas veces nace de una necesidad de admiración humana, de querer una autoridad tangible, porque la autoridad que proviene del servicio parece insuficiente. Pero el Nuevo Testamento ofrece otra imagen. Cuando describe al obispo, 1 Timoteo 3, no menciona carisma ni cualidades extraordinarias, sino fidelidad, sobriedad y madurez. El liderazgo en la comunidad está basado en el servicio, no en la admiración. El problema no es la falta de líderes con grandes dones, sino la escasez de siervos fieles de Cristo y de sus hermanos. La comunidad debe confiar solo en quienes, con sencillez, sirven la palabra de Jesús. Porque en ellos no gobierna la vanidad ni la astucia, sino la voz del buen pastor. La cuestión de la confianza espiritual está íntimamente unida a la cuestión de la autoridad, no depende de habilidades extraordinarias, sino de la fidelidad con que uno se somete a Jesucristo y permanece como un hermano más entre hermanos. La verdadera autoridad pastoral la tiene aquel que, sin buscarla para sí mismo, se deja guiar por la palabra y vive como servidor de todos.